Soy Pablo Hasél y en unos días van a encarcelarme por el contenido de mis canciones y de mis tweets. Tengo una condena de 2 años de prisión del año 2015, acusado de enaltecimiento del terrorismo por alrededor de 20 canciones en las que yo defendía la legitimidad de todos los métodos de lucha. Especialmente se centraron en la canción Libertad Cámara Arenas, en la que ni siquiera hablo a favor de la lucha armada, sino que estoy pidiendo la libertad con un secretario general de un partido comunista condenado a cadena perpetua encubierta. Y hace un par de años pues, me sumaron más condenas por 3 causas juntas, que eran injurias a la corona, injurias a las fuerzas de seguridad del Estado y otra vez enaltecimiento del terrorismo con el agravante de reincidencia. Por todo esto, los medios están difundiendo que se me ha condenado solo a 9 meses de prisión. Es verdad que en cuanto a la condena más explícita de prisión son los 9 meses, pero se le suma una cuantiosa pena multa de más de 20.000 euros que si no pago, y no pienso pagar como desobediencia ante una sentencia injusta, todo esto añade más meses de prisión y esta última condena también sería de alrededor de 2 años de prisión y algún mes. Es decir, que si sumamos los 2 años de antecedentes y esta condena de un poco más de 2 años, son más de 4 años de prisión. Aparte, estoy esperando varios recursos por otras condenas penales, otros juicios y, en total, si sumamos todos los años por los que he sido condenado y los que me piden, podría pasar hasta 20 años encarcelado. En 2011, cuando vienen a por mí, lo hacen porque yo ya empiezo a ser bastante conocido. Es decir, mis canciones con un elevado contenido revolucionario empiezan a tener muchas visitas, empiezo a moverme bastante, ¿no? A hacer conciertos por todo el Estado y eso les empieza a poner nerviosos. Además, y eso es un factor también a tener en cuenta, yo empiezo a tener relación con expresos políticos, con familiares de expresos políticos y eso también me hace estar más en el punto de mira. De hecho, en el juicio de 2014, por esta primera detención, la fiscal reconoce que mis canciones tienen muchas visitas y que por eso son peligrosas. Era consciente del tipo de Estado en el que vivimos, en el que no hay libertad de expresión y sabía que tarde o temprano vendrían a por mí. Lo que tal vez no me imaginaba es que irían tan lejos en el sentido de hacer un registro en mi domicilio y llevarse hasta cosas de mi familia, o que habría condenas tan elevadas de prisión, pero que vendrían a por mí, lo tenía muy claro. Por eso cuando vienen, de hecho, ellos se sorprenden y me dicen: sí que estás poco nervioso, ¿no? Porque no me sorprendía. Todo eso me sirvió a mí para reafirmarme aún más, para tener aún más claro, que ya lo sabía lógicamente, que esto no es ningún juego, que iba en serio y que yo realmente quería seguir ese camino porque vale la pena, porque me llena, porque siento que tengo un deber, me lo dicta la conciencia y que pese a todas esas dificultades no me iba a rendir, sino todo lo contrario, que iba a tener aún más rabia, aún más fuerza para continuar firme. Yo creo que es fundamental dejar claro, por una parte, que esto no son delitos de opinión. A mí se me ha condenado a prisión, especialmente en esta última condena, por contar hechos objetivos, sobradamente probados, ya no solo el tema de la monarquía, el tema, por ejemplo, de los asesinatos de la policía, de Íñigo Cabacas, en el Tarajal, las torturas que he denunciado, que hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por estas torturas. Es decir, yo no estoy opinando, yo estoy relatando una realidad. Es decir, yo puse el ejemplo en el juicio de la Inquisición, ¿no? Es decir, antes te quemaban por negar que la Tierra fuera plana y ahora te encarcelan pues, por contar lo que está haciendo la policía, lo que está haciendo la monarquía o lo que están haciendo en las cárceles. Cuando yo dije que los presos políticos son ejemplos de resistencia y por eso me han condenado por enaltecimiento del terrorismo. Es que uno puede estar de acuerdo o no con su lucha, pero que son ejemplos de resistencia por aguantar condiciones tan duras en prisión y durante tantísimos años, eso es un hecho objetivo. Que a Isabel Aparicio, presa política comunista, la exterminaron por desatención médica, incumpliendo hasta su propia ley penitenciaria, porque no cumplen ni su propia legalidad, es un hecho objetivo. Y es importante que seamos conscientes de cómo es ilegal hasta contar la realidad. Si eso no es fascismo, que venga alguien a explicarnos qué es fascismo. Fascismo no solo es que te fusilen, ¿eh?
Es decir, cuando quieren controlar hasta nuestras emociones, cuando quieren impedir hasta que contemos lo que hacen. Eso es fascismo, lo podrán encubrir más o menos, pero eso es fascismo. Pero más allá de eso, creo que es muy importante que quede claro que tampoco hace falta ni siquiera pensar, igual que yo, para ver que esto es una barbaridad, para oponerse a esto, para defender la libertad de expresión. Entonces, o se interioriza eso, o es que el Estado va a seguir avanzando, porque si no se le frena, el Estado sigue avanzando. Y lo vemos en todos los terrenos, en el terreno laboral, en el terreno de la vivienda, en la sanidad, etcétera, etcétera. Nos están dejando cada día con menos derechos y libertades. Por eso creo que por esto y tantísimo más, es el momento de decir basta, de salir a las calles, de movilizarse, de organizarse y de oponer resistencia, porque nos están machacando en todos los sentidos y desde luego o nos plantamos o lo van a hacer aún más. En casos como este, tan mediáticos como el mío, a veces es fácil que se personalice demasiado y se vea esto como un ataque solo contra mí y no como un ataque contra nuestras libertades. Por eso muchas veces cuando se llama a apoyarme, sí, es apoyarme a mí, pero es apoyarse también a uno mismo. Es decir, cuando uno se solidariza con otro, lo está haciendo también con uno mismo. O sea, luchar por las libertades de los presos políticos también es luchar por las nuestras. Cuando encarcelan a uno por ir a una manifestación, solidarizarnos con esa persona es solidarizarnos con nuestro derecho a manifestarnos, ¿no? Yo creo que es muy importante que se vea la ligazón que hay entre la ausencia de libertad de expresión y de otros derechos y libertades democráticas. Primero de todo, si nosotros nos vemos obligados a decir lo que decimos en nuestras canciones, es porque no se respetan otras libertades y derechos. Por ejemplo, si viviéramos en una sociedad donde tuviéramos garantizado un trabajo digno, una vivienda en condiciones, etcétera, etcétera, no nos veríamos obligados pues, a luchar por todo esto y, por tanto, utilizar la música como un arma de lucha, ¿no? Si no tuviéramos que mantener a una familia real de parásitos que nos cuestan tantos millones de euros, pues no nos veríamos obligados a tener que denunciarlo en nuestras canciones, ¿no? Si no nos dieran palos cuando en Cataluña hemos intentado llevar a cabo el derecho democrático a la autodeterminación, pues no nos veríamos obligados, entre otras cosas, a atacar a esos cuerpos represivos que nos dieron palos por ir a votar, ¿no? Y así podríamos poner incontables ejemplos. Cuando la gente me dice a veces, bueno, es que en ocasiones te pasas un poco, yo siempre le respondo que me quedo muy corto y que de hecho deberían agradecer que nos desahoguemos con palabras, pero es que en este estado no se permite ni eso. Ya se arrepentirán de no dejarnos ni desahogarnos con palabras porque lógicamente cuando te cierran esa vía, pues la gente toma otras vías. Es decir, lo que no vamos a permitir es que constantemente seamos nosotros quienes recibimos hostias. Es decir, las vamos a devolver tarde o temprano y yo jamás voy a condenar que se devuelvan esas hostias que nos dan de forma cotidiana y de multitud de formas muy violentas. Ahora mismo solo nos queda el recurso al Tribunal de Estrasburgo Europeo, pero es un recurso que se hace ya desde prisión, que es muy lento, que puede tardar incluso 10 años, en el que hay bastantes posibilidades de que se nos dé la razón, pero yo voy a cumplir igualmente la condena de prisión. En todo caso, lo vamos a hacer igual, ya por una cuestión de intentar desacreditar más al Estado español y sobre todo por si sirve de cara a los próximos, porque qué duda cabe que si seguimos bajo este Estado sin libertades democráticas van a venir más represaliados por hacer cosas parecidas a lo que he hecho yo y si les sirve que en Estrasburgo se nos dé la razón, pues bienvenido sea. Así que lo vamos a intentar todo porque creo que hay que aprovechar cualquier rincón para librar esta batalla. Si a mí me encarcelan, voy a ser el primer rapero de toda Europa en ser encarcelado, de Europa y de gran parte del mundo. Es decir, el Estado español se pone a la misma altura que países como Turquía, como Marruecos, en los que ya hay artistas encarcelados, aunque también hay que decir que si Valtonyc no se hubiera exiliado ya llevaría pues, casi un par de años encarcelado. Y hay un dato muy significativo al respecto y es que en el año 2018 el Estado español es el Estado de absolutamente todo el mundo con más artistas condenados a prisión. Es decir, ese dato ya lo dice todo del Estado español, ¿no? Que venga alguien y se atreva a nosotros a hablarnos de que aquí hay democracia con todo esto, ¿no? Pero los artistas, y no solo los artistas,
tienen que tener claro que con este precedente, si a mí se me encarcela y no hay una respuesta contundente, que los siguientes pueden ser ellos, ¿no? Y que es un precedente muy peligroso, ¿no? Y cualquiera por pintar determinado cuadro o por hacer determinada canción, pues puede acabar en prisión, porque si el Estado ve que hacer todo esto le sale barato, pues no se lo va a pensar dos veces a la hora de ir a por muchísimos más, ¿no? Entonces, o se sale ya del individualismo que nos condena en todos los sentidos, pues que el Estado va a arrasar, o sea, va a arrasar, y porque vienen tiempos de lucha y la represión va a aumentar. Entonces, o se le paran los pies o pues que va a ir a por tantos artistas que hoy en día ni siquiera se están planteando que pueden ir a por ellos, porque de los 15 raperos que hemos sido condenados a prisión, sí que la mayoría nos podíamos esperar que fueran a por nosotros, pero hay algunos que no. Y hay otra gente que ha sufrido la represión que no se esperaba, pues que acabaría en prisión por acudir a una manifestación, o quién les iba a decir a los titiriteros que por realizar esa obra iban a ser encarcelados, o algunos de esos raperos que he citado no se esperaban que les iba a detener la policía y les iban a condenar posteriormente a prisión. Es decir, que muchos artistas que hoy no se lo esperan asuman que o se toman cartas en el asunto o los siguientes pueden ser ellos, aunque hoy no se lo estén esperando. El hecho de que hace, si no recuerdo mal, un par de años se encarcelara a Alfredo Ramírez por tuitear y no hubiera una respuesta importante, pues ha dado pie al Estado a que posteriormente hayan habido bastantes más condenados a prisión por tuitear. Así que lo mismo pasará conmigo si no hay una respuesta a la altura. Hay muchas personas que se creen que mirando hacia otro lado, sin involucrarse en la lucha, van a evitar problemas, ¿no? Porque ven casos como el mío, ¿no? En el que tú te involucras en la lucha y todo eso pues tiene unas consecuencias. Pero como decía en la reflexión anterior, o tomamos partido o cada vez nos van a dejar con menos, y eso son problemas. Es decir, que no tengamos acceso a una vivienda digna o esté a precio de lujo, que no tengamos garantizado un trabajo digno, que la sanidad esté en pésimas condiciones, como se ha visto incluso en plena pandemia, que las pensiones sean una miseria peor que insultante, etcétera, etcétera. Todo eso son problemas. Entonces, no luchar no evita problemas, todo lo contrario, perpetúa lo injusto y hace que cada vez tengamos vidas menos dignas. Y luchando, como es mi caso, bueno, no todo el mundo sufre la represión porque físicamente es imposible, pero a muchos nos toca, pero al menos, bueno, tenemos problemas, pero podemos decir que tenemos vidas dignas en este sentido, ¿no? de implicarnos en la lucha, que es una cosa que llena, y cuando uno es fiel a su conciencia, pues puede llevar la cabeza alta. Y yo siempre lo digo, cuando hay gente que también me habla de la cárcel como pobrecito, como si fueras a estar ahí hundido, derrotado, como si fuera el fin, todo fuera negro, y yo siempre les digo, yo en la cárcel voy a ir con la cabeza alta. Y eso no me lo quita ni el carcelero más cabrón ni el juez más fascista, ¿no? Entonces, yo en la vida aspiro a poder tener la cabeza alta, a tener la conciencia tranquila y a irme tranquilo de aquí sabiendo que intenté cambiar las cosas, porque ante tanta barbarie yo no me puedo quedar de brazos cruzados, ¿no? Y entonces me gustaría que la gente hiciera esa reflexión, ¿no? Y cada uno con un nivel mayor o menor de compromiso, cada uno en una trinchera distinta tal vez, ¿no? Pero que todos podemos aportar muchísimo a la lucha, y desde arriba nos intentan hacer creer que, bueno, que somos muy pequeños, que no tenemos ese potencial, esa capacidad para transformar las cosas, pero tenemos un potencial increíble, y si interiorizamos eso, pues qué duda cabe que adelantaremos los cambios profundos tan necesarios. Una de las cosas que en 2011, después de la detención, me hicieron tener claro que quería seguir en este camino es que a mí el rap me enamoró, porque era una música que permitía decir muchísimo en una canción, por su extensión, que además permitía decirlo con rabia, porque yo ya escuchaba a muchos cantautores, pero es como que no tenían esa rabia. El rap era como escupir palabras, y además que, bueno, yo conocía grupos pues, que denunciaban las injusticias del capitalismo, ¿no? Y yo quería estar en esa trinchera del arte revolucionario, ¿no? Entonces, a mí, esa música que me había enamorado tanto por esto, que además me había literalmente salvado la vida, ¿no? ¿Cómo iba a rendirme ante esas dificultades ante algo tan fuerte, ¿no? Por lo que siento por esta música, ¿no?
Con el tiempo, el capitalismo ha conseguido, como con tantas otras cosas, pues, engullir el potencial revolucionario de esta música y tener a un montón de raperos que no son más que mercenarios, pues que a cambio de ciertos privilegios económicos renuncian, pues, a denunciar todas las cosas que, por ejemplo, yo denuncio, ¿no? Ahora mismo, que el rap es una de las músicas más escuchadas, sobre todo entre la juventud, hay bastantes raperos que están ganando bastante dinero y otros tantos que están aspirando a ser esos raperos que están ganando bastante dinero, ¿no? Entonces se ha creado ahí un importante negocio en el que, bueno, todo es la imagen, todo es el ganar dinero y no hay principios, ¿no? Con honrosas excepciones, ¿no? Pero tengo esperanza en ese sentido porque las propias condiciones objetivas, es decir, esta situación de opresión, de miseria cada vez más generalizada, va a hacer que sea ya una necesidad por mera supervivencia que muchos artistas empiecen a mojarse, a reflejar la realidad en sus canciones para intentar transformarla. Yo creo que mi encarcelamiento no solo responde al evidente hecho de utilizarme como cabeza de turco, sino que también es una venganza. O sea, el Estado español es muy vengativo. Llevan 10 años dándome golpes de todo tipo, no solo con condenas de prisión, porque la represión va mucho más allá. Es decir, yo llevo muchísimos años embargado, es decir, no puedo tener ni siquiera una cuenta en el banco porque debo miles y miles y miles de euros de multas, ya no solo por las condenas por hacer canciones, sino por otro tipo de luchas. A mí se me ha añadido una importante dificultad a la hora de encontrar otro trabajo aparte del artístico, ¿no? Por ser conocido por lo que soy. Se pone mi nombre en Google y evidentemente aparece lo que aparece y a las empresas no les interesa contratarme. Aparte he sufrido acosos policiales de todo tipo, no solo yo, sino también mi entorno, por el hecho de ser mi entorno y solidarizarse. Entonces, toda esa represión no ha conseguido doblegarme, ¿no? Y eso es como que aún les cabrea más, ¿no? Es decir, te hemos dado por todos los lados y no te hemos conseguido doblegar, pues vamos a ver encarcelándote, pero no vamos a ver en el sentido de que me puedan doblegar. Yo creo que ellos a estas alturas ya saben que el hecho de encarcelarme no va a hacer que yo claudique, sino más en plan de darme un castigo mayor. O sea, y que sirva, por una parte, para asustar al resto, pero también para joderme. Es decir, porque aunque yo no claudique estando en prisión, pues lógicamente estar encarcelado me jode, daña a mis seres queridos y es como, bueno, pues no te has doblegado con todos los golpes, pues te vamos a dar un golpe aún más contundente. A la hora de solidarizarse, como hay artistas y otras personas que, bueno, pues que desde su individualismo más repugnante no quieren hacerlo, pues ponen excusas de todo tipo. Y quien no pone excusas, pues dice, como dicen algunos, que, bueno, que no les gusta mi música o que no comparten todo lo que digo. A la hora de solidarizarse con alguien que está sufriendo la represión, eso no importa. O sea, ¿qué necesidad tienes de decir si te gusta un artista o no te gusta? Es decir, yo si mañana van a encarcelar a un grupo de rock por el contenido de sus canciones, lo que yo piense de la música de ese grupo de rock importa una mierda, ¿no? Pero claro, esta gente se cree que su opinión es tan importante que tiene que constantemente estar dando la opinión de si le gusta o no a alguien que está sufriendo la represión, ¿no? En vez de poner el foco en lo verdaderamente importante, que es que van a encarcelar a un artista y eso afecta a la libertad de expresión, a nuestras libertades en general, ¿no? En cuanto a la decisión de quedarme aquí, claro, hay personas que llegan a la conclusión de que no, es que quieres ser encarcelado. No, hombre, lógicamente, si se está haciendo toda esta campaña para evitar el encarcelamiento, pues evidentemente es porque no quiero ir a la cárcel. Nadie quiere ir a la cárcel, eso es evidente, pero desgraciadamente, como decía Bertolt Brecht, qué tiempos tan terribles en los que hay que recordar lo obvio, ¿no? Pero yo solo tengo dos opciones, que son exilio o cárcel. Y tengo que decidir. Y esta decisión, si partiera de lo que me interesa a mí más personalmente, pues hubiera elegido el exilio, porque aunque el exilio es duro, aunque también hay que decir que hay exilios y exilios, todo depende también de tus condiciones económicas, de dónde estés, etcétera, etcétera, pero qué duda cabe que la cárcel es muchísimo más dura. Entonces, si yo he decidido quedarme aquí, es porque el análisis que he hecho es a nivel político, no lo que me interesa a mí más a nivel personal, ¿no? A nivel político, ¿por qué creo que va a ser más productivo que yo me quede aquí? Primero, porque esto desenmascara al Estado, ¿no?
y desenmascarar al Estado, quitarle su careta de Estado democrático, pues hace que muchas personas tomen conciencia, y así ha sido desde mi primera detención hasta ahora, especialmente, que está siendo muy mediático. A mí, incontables personas me han parado por la calle o me han escrito diciéndome: con lo que te han hecho a ti, he abierto los ojos o me ha servido para abrirlos, he conseguido que otras personas también se den cuenta del estado en el que vivimos al explicarle casos como el tuyo, o, lo que es más importante, cuando a mí me dicen, al haber conocido todo esto, pues yo he empezado a luchar, ¿no? Hay personas que han ido estos días a las movilizaciones o que van a ir en los próximos días, que igual es la primera manifestación en toda su vida a la que van, o de las primeras, ¿no? Es decir, todo esto está sirviendo para que se tome conciencia, y creo que si me exiliara, pues no tendría, digamos, tanto bombo el mensaje que precisamente pretenden silenciar, ¿no? Y si quieren silenciar este mensaje porque es el que temen, pues yo quiero todo lo contrario, que tenga el máximo altavoz posible, y si me quedo aquí, pues va a tener más que si elijo el exilio. He visto también, en el caso de Valtonyc, cómo su exilio no ha contribuido a generar más lucha, más solidaridad, ¿no? Yo no quería que conmigo pasara lo mismo. Y sobre todo, lo que también me reafirmó a la hora de ver que había tomado la decisión correcta es que el Estado español me permitiera recientemente salir en 2 ocasiones a Bélgica, que es uno de los estados donde podría exiliarme, y otra a Venezuela, donde también podría quedarme ahí, ¿no? Cuando, después de mi primera condena de 2 años de prisión y antes del juicio, yo tenía prohibida la salida del Estado. ¿Por qué ahora que tengo otra condena y tantas otras causas pendientes que, como decía, me pueden llevar hasta casi 20 años a prisión, por qué ahora me permiten salir? Yo creo que está muy claro. Quieren que me vaya porque aquí soy un problema. Aparte de que yo les moleste por mi militancia y por lo que digo desde aquí, que por decirlo desde aquí tiene más fuerza, también les soy molesto porque si a mí me encarcelan, ellos también son conscientes de que va a haber una respuesta, y eso también les pone nerviosos. Pero si yo ahora mismo estuviera en una playa de Venezuela, pues bueno, se habrían quitado un problema de encima, y yo, bueno, voy a pagar un precio muy caro, pero creo que esto también servirá para que el Estado también pague un precio muy caro, porque el hecho de que se tome conciencia y se traduzca en lucha organizada también es hacer pagar un precio al Estado. Otra de las cosas por las que la gente no entiende por qué la cárcel es otra trinchera de lucha, es porque ven la cárcel como el fin, ¿no? Como si tú en prisión pues, fueras ya un inútil, no pudieras aportar absolutamente nada. La prueba más palpable de que no es así es que mi propia experiencia me enseña, aparte de conocer otras muchísimas personas, que yo mismo empecé a luchar inspirado, entre otras cosas, por el ejemplo de resistencia de muchísimos presos políticos. A mí leer las cartas de presos políticos, además haciendo análisis pues muy certeros, me empujaron a luchar, me aclararon muchísima confusión y me daban mucha fuerza, ¿no? Porque yo pensaba, si desde prisión tienen esta fuerza, ¿cómo no la voy a tener yo en la calle, ¿no? Y yo voy a intentar transmitir lo mismo, y ya sea a través de artículos, a través de poemas y otros escritos, pues seguir aportando a la lucha, y también pues, con el ejemplo de resistencia, dar esa fuerza, ¿no? a mucha gente que esté en la calle y que llegue a la misma conclusión. Si él no se doblega en condiciones más duras en prisión, ¿cómo nos vamos a doblegar nosotros en la calle? En resumen, lo que voy a intentar es que tras mi paso por prisión pues, haya mejorado como persona y por tanto como revolucionario, me haya formado más, haya también dado más vueltas para ver cómo puedo aportar más a la causa, y si eso es así, si yo salgo reforzado, el Estado habrá perdido. Ya no solo porque yo salgo habiendo evolucionado como revolucionario sin haberme doblegado, sino también porque qué duda cabe que durante todo el tiempo que pase en prisión, cada día que yo pase en prisión, va a haber alguna persona que, a raíz de conocer este caso, o tome conciencia o se involucre en la lucha, etcétera, etcétera. El abogado ve claro, igual que lo veo yo, y creo que es evidente que todo esto es una operación de Estado para encarcelarme, que, por ejemplo, y quedó también bastante claro en plena pandemia, cuando los juzgados estaban, digamos,
en stand-by, de repente me llegan en menos de una semana 3 sentencias de prisión. Es decir, es evidente que todo eso estaba orquestado, ¿no? No fue una casualidad que en pocos días llegaran 3 sentencias de prisión. Como constantemente se me están abriendo nuevas causas. Cuando no tienen pruebas, pues organizan montajes. Es decir, de todas estas causas que tengo pendientes, por ejemplo, en una que me piden 6 años y medio de prisión por haber ido a una manifestación, no tienen ningún tipo de prueba y aún así me piden 6 años y medio de prisión, pues acusado de agredir a la policía, de montar disturbios, etcétera, etcétera. Es decir, si no tienen pruebas, se las inventan. El caso es irme añadiendo más años de condena. Todo esto, lógicamente, está organizado. Es decir, muchas veces cuando se quiere poner solo un foco en que la jueza que ha ordenado el ingreso en prisión, Concepción Espejel, bueno, pues es una jueza del PP que está premiada y que tiene mafias de todo tipo con la Guardia Civil, con la Policía Nacional. Es como si esa decisión de encarcelarme solo correspondiera a ella, ¿no? O sea, ella es una más de todo ese conglomerado que han decidido que a mí se me tiene que encarcelar. Es decir, por eso hablo de operación de Estado. Esto no es solo una jueza puntual que me mande para adentro. Detrás hay unos intereses, hay que apuntar más arriba, ¿no?, en utilizarme a mí como cabeza de turco para asustar al resto, ya no solo para que no digan lo que yo he dicho, sino para que tampoco se organicen como yo me he organizado. Y sobre todo también hay que entender este encarcelamiento en el contexto de que, bueno, llevamos unos años de desmovilización, entre otras cosas, ya no solo por la pandemia, sino porque este mal llamado gobierno progresista ha contribuido a la desmovilización creando falsas esperanzas, pero ante esta situación insoportable a todos los niveles es evidente que van a venir muchísimas más movilizaciones. Entonces, se pretende imponer el terror de la represión para intentar frenar más luchas y a la vez esta desmovilización ha facilitado que puedan encarcelarme. Porque si hubiera habido mucha más solidaridad, si tuvieran más miedo a la respuesta, pues igual se lo hubieran pensado 2 veces y no se hubieran atrevido a encarcelarme. Yo ahora mismo no sé a qué centro penitenciario me van a enviar, como tampoco sé durante cuánto tiempo, teniendo tantas causas pendientes, pues... Pero es que ni siquiera me han dicho si tengo que cumplir seguro los 2 años que tengo de antecedentes por hacer canciones, ¿no? Durante todo este tiempo, estos años que llevo esperando, pudiendo ser encarcelado en cualquier momento, bajando cada día a la calle sabiendo que podía estar la Guardia Civil esperando para secuestrarme y encarcelarme, han añadido otra condena a la condena, ¿no?, que es la incertidumbre, ¿no? O sea, ellos juegan mucho al desgaste psicológico, por eso o tienes realmente conciencia y estás preparado y aún así sigue siendo difícil, o eso está claro que te hunde. O sea, y ha pasado con muchísima gente, si no, no ejercerían la represión, sino, es decir, y ha habido muchísimos artistas que han sufrido represión por sus canciones, una represión de baja intensidad comparada con la mía, pero que les ha doblegado, ¿no? Es decir, no es nada fácil estar sometido a esta presión constante, ¿no? Pero ahora añaden otra incertidumbre, que es la de no saber a dónde te van a enviar, no saber durante cuánto tiempo, y ya no solo juegan al desgaste psicológico con la persona represaliada, sino también con el movimiento solidario, ¿no? Han estado tanto tiempo vendiendo que iba a ser encarcelado en cualquier momento que al final era constantemente aparecían noticias de que podían encarcelarme, pero no me encarcelaban, ¿no? Y al final es como la gente ya lo normalizaba, se acostumbraba y era como, bueno, una vez más, pero al final no lo van a encarcelar, ¿no? Y a mí se me ha acercado muchísima gente a decirme, no, pero al final no te van a encarcelar, ¿no? Que también se lo decían a Valtoni cuando hacíamos charlas juntos, no, no, al final no se van a atrever. Bueno, pues ahora se ha visto claro pues, que al final sí que se atreven y que sí que me van a encarcelar. Por eso también eso ha provocado que muchas personas que antes no se lo acababan de creer, pues ahora sí que se involucren, que acudan a las movilizaciones. Es decir, en ese sentido sí que me ha sorprendido de forma positiva la respuesta que ha habido y la que se va a desarrollar, ¿no? También a nivel cultural, en el mundo del arte, que siempre ha faltado bastante solidaridad, bueno, y que sigue faltando, pero se han dado importantes pasos y ahora mismo pues hay, por ejemplo, actores conocidos, cantantes, que se están posicionando contra este grave atropello.
Yo llevaba tanto tiempo esperando que ya estaba cansado y tenía ganas de que hubiera un desenlace y bueno, aunque la prisión sea muy dura, yo llevo ya tiempo mentalizado y bueno, pues lo afrontaré con la mayor entereza posible, pero claro, esta incertidumbre pues era una condena que a veces incluso podía pesar más en algunos sentidos que el propio encarcelamiento, ¿no? Pero claro, dentro de esa incertidumbre yo podía salir a la calle, aunque igual me esperaba que la Guardia Civil estuviera abajo esperándome, pero podía salir a la calle a tomar algo con mis amigos, a pasar al perro o a lo que sea, ¿no? Ahora no lo voy a poder hacer, ¿no? O sea, en un sentido me quito un peso de encima, que era esa espera eterna que me tenía harto, pero por otra parte, desde luego, es mucho más duro estar en prisión que en casa esperando si te encarcelan o no. Si a mí no me han encarcelado antes es porque ha habido mucha solidaridad. No la suficiente como para evitar mi encarcelamiento, pero mucha como para haberlo retrasado. Pero creo que es muy importante que se interiorice que si no hay una respuesta a la altura ante mi encarcelamiento van a ir a por más. Y eso sobre todo lo tiene que interiorizar el mundo del arte, de la cultura, ¿no? Por la cuenta que les trae, pero en general, ¿no? Esto es un ataque a nuestras libertades gravísimo y bueno, pues si se consigue mi libertad a través de un potente movimiento solidario, no solo se está conquistando mi libertad, sino también la de muchísimos otros. Yo voy a ser un preso político y solo se considera que un preso político tiene buena conducta si se arrepiente. Como yo no me pienso arrepentir, no me van a cortar la condena. Es decir, o el movimiento solidario conquista mi libertad o yo voy a cumplir desde el primer hasta el último día en prisión y además voy a recibir un trato distinto a de los presos comunes, por ejemplo, con más vigilancia, con una probable dispersión, porque seguramente me envíen lejos de mi ciudad, etcétera, etcétera. Yo he dejado claro que no pienso pedir un indulto, que no tengo absolutamente nada por lo que arrepentirme, me refiero a los motivos por los que se me ha condenado y que no voy a mendigar ni voy a suplicar absolutamente nada, que si se conquista mi libertad será por la presión del movimiento solidario que obligue al gobierno, al Estado a recular y por tanto sería una importante victoria del movimiento solidario que además es posible. Es decir, igual que decía antes que si hubiera habido mucha más solidaridad se hubiera evitado que llegáramos al punto en el que estoy, ¿no? Pero una vez llegados a este punto, si a mí me encarcelan, creo que si ven que esto se les va de las manos, que yo incluso soy más peligroso dentro que fuera, que todo esto está generando un movimiento que pone en cuestión al Estado y por tanto agudiza su crisis de legitimidad, por otro lado cada vez más profunda, pues sí, pueden liberarme. Ahora que está siendo tan mediático todo esto, muchas veces se habla como si solo se me hubiera condenado por contar lo que ha hecho la monarquía, ¿no? Eso es una parte de la condena, es una parte importante porque la monarquía es un pilar del régimen que muestra de forma explícita esa ausencia de ruptura con el fascismo, que tiene todo que ver con esta falta de derechos y libertades democráticas que me va a llevar a la cárcel, pero a mí también se me condena por otras cosas. A mí también se me condena, y creo que es importante decirlo, por apoyar a organizaciones revolucionarias que han plantado cara al Estado de verdad. Y si nosotros pretendemos acabar con este Estado, es decir, con la raíz del problema, para que un día no se encarcele a nadie por decir verdades, necesitamos organización. Y como temen a esas organizaciones revolucionarias, pues quieren ir a por quien hable bien de estas organizaciones y hable de la necesidad de organizarse. Entonces, sobre todo se me ha condenado por eso, es decir, si yo me hubiera limitado exclusivamente a contar lo que hace la monarquía, eso lo hace muchísima gente. Y sí que a veces han recibido, como el caso del jueves, ¿no?, algunas multas, incluso ha habido también otras condenas de prisión por explicar lo que hace la monarquía, pero no han ido tan lejos como para encarcelar a alguien. Pero cuando yo digo lo que digo sobre la monarquía, lo verdaderamente peligroso para ellos no es que yo cuente lo que hace la monarquía, que también, sino que proponga algo, es decir, que defienda la necesidad de una república popular. Porque si nos limitamos solo a criticar a la monarquía, bueno, vale, pero ¿y qué proponéis? ¿Y cómo vais a acabar con esto? Pero cuando tú tienes un proyecto realista para acabar con este régimen y con la monarquía que está incrustada en este,
hostia, pues eso ya les pone nerviosos, y el denominador común que tenemos los 15 raperos que hemos sido condenados a prisión es que nos hemos solidarizado con los presos políticos de esas organizaciones revolucionarias peligrosas para el Estado y hemos propuesto una salida a toda esta barbarie, que es una república popular, hemos defendido el socialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el verdadero motivo de fondo por el que han ido tan lejos conmigo, aparte de, como explicaba antes, el hecho de que yo lleve a la práctica lo que digo en mis canciones y en mi día a día pues lleve esa lucha a las calles. Yo recuerdo que cuando nos condenaron a prisión a los 15 raperos, que por entonces estaba el PP en el gobierno, pues había muchos sectores cercanos a Unidos Podemos que, para desgastar al gobierno del PP, pues decían que solo era culpa suya, que todo esto era por la ley Mordaza, cuando no es por la ley Mordaza. La ley Mordaza la utilizan para poner multas en movilizaciones en las calles, ¿no? A nosotros nos aplican el Código Penal. Y todo eso lo estaba ocultando Unidos Podemos. Su base por desconocimiento, pero sus dirigentes saben de sobras que a nosotros no nos habían condenado por la ley Mordaza. Y lo hacían para desgastar al PP, pero ahora que ya llevan tiempo en el gobierno, no solo no han derogado la ley Mordaza como tanto prometían, sino que además la han ampliado aprobando la conocida como ley Mordaza digital. Es decir, cuando nos hablan de este gobierno como un supuesto mal menor, que también habría que decir por qué hemos de aceptar un mal, ¿no? Ni siquiera es un mal menor, porque vemos cómo no solo no han acabado con la represión, que no solo no ha disminuido, sino que la han aumentado, ¿no? Pero también no han hecho absolutamente nada para acabar con el Código Penal que nos encarcela. Pero es que además, yo, como ya he dicho, no voy a pedir el indulto, pero si ellos quisieran podrían ya haberme liberado, ¿no? Incluso antes de entrar en prisión, ¿no? Sea a través de ellos impulsar un indulto, porque no hace falta que tú lo pidas para que te indulten, ¿no? A la vista está que no tienen ninguna intención en hacerlo, y que eso deja aún más claro que si a mí me liberan será por la presión del movimiento solidario y no porque ellos sean demócratas, ¿no? El otro día Unidos Podemos tuvo una vez más la falta total de escrúpulos de hacer una rueda de prensa criticando mi encarcelamiento, pero volviendo a decir que era por la ley Mordaza. Unidos Podemos no está apoyando todas las movilizaciones que hay en las calles para evitar mi encarcelamiento. El otro día decía Pablo Iglesias que esto es una democracia. Que me explique en qué democracia se encarcela por hasta contar hechos objetivos. Decía que hay otros mecanismos para proteger el honor y la integridad de aquellos a quienes mis canciones y mis tweets denuncian. ¿Qué honor e integridad tiene gentuza como el rey emérito, ¿no? ¿Tanto le preocupa a Pablo Iglesias el honor y la integridad del emérito? Hombre, a la vista de cómo ha actuado Unidos Podemos, facilitando su impunidad y blanqueando a la monarquía, como a los cuerpos represivos, como al ejército, etcétera, etcétera, pues a la vista está que sí que le preocupa su honor y su integridad. Pero además, cuando habla de otros mecanismos, es decir, está diciendo que no está a favor de que se nos encarcele, pero que sí que está a favor de que se nos condene de otra forma. No, es que nosotros merecemos ya no solo la absolución, porque la absolución implica que previamente ha habido un juicio, ¿no? Merecemos que no se nos persiga y tener libertad de expresión. Pero más allá de todo esto, Unidos Podemos siempre es mucho discursito, y en los hechos vemos cómo apoyan y perpetúan la opresión, y creo que es muy importante denunciar eso, porque, como también decía Bertolt Brecht, las injusticias no son anónimas, sino que tienen unos culpables a los que hay que señalar alto y claro. Y como yo lo he hecho, por eso han venido por mí, porque lo que temen no es que solo se hable de que hay una serie de injusticias, sino que se señale a los culpables de estas, porque para combatir esas injusticias hay que combatir a los culpables. Yo conocí a Pablo Iglesias porque un día me escribe por Facebook, veo que de perfil tiene una foto de Ulrich Meinhof, y yo ya lo conocía de haberlo visto en alguno de sus programas, como La Tuerca, y me pide que haga una canción para el final de su programa. Yo acepto, le pongo como condición que no haya ningún tipo de censura, es decir, que yo pueda decir absolutamente todo lo que quiero. Él dice que por supuesto, que no se censura a los invitados, y por tanto hago la canción y aparece al final del programa. Esto mismo se repite en otra ocasión. También soy invitado a una
Gala de la Tuerca, también me piden canciones para un CD que sacaron para financiarse. Yo en principio sí que veía que algunas diferencias, que se quedaba bastante corto en la denuncia pues, de cosas importantes, pero sí veía que en otras las compartíamos y que podía haber ahí un espacio donde poder difundir cierto mensaje. Mientras pasaba el tiempo, yo veo que cada vez va rebajando más el mensaje, cada vez se va domesticando más. Como nos vemos en alguna ocasión, nos conocemos personalmente, yo le propongo algunas temáticas para tratar en su programa. Por ejemplo, le propongo hacer un debate sobre los presos políticos. Él siempre llevaba pues, a una parte, digamos, más reaccionaria y a una parte más progresista. Entonces yo le dije que bueno, le podía facilitar algún contacto de algún expreso, de algún abogado de presos políticos para aparecer en ese debate, ¿no? Él me dice que sí, que por supuesto, que buena idea, que lo van a tirar para adelante. Lo que sucede es que pasa el tiempo y no toca ese debate. No solo eso, sino que invita una vez a uno del PSOE, que niega la existencia de presos políticos, niega las torturas, y yo veo que en el muro de Facebook de Pablo Iglesias él se está hablando con este tipejo del PSOE y yo le increpo, ¿no?, al del PSOE por haber negado las torturas, por haber negado la existencia de presos políticos. ¿Qué hace Pablo Iglesias? Me borra el comentario. Entonces yo le envío un privado, ¿no?, pues, exigiéndole explicaciones, tal, y me dice que, bueno, que este tipejo del PSOE es un invitado, que hay que tratarle con respeto, y yo ahí ya veo claras sus intenciones, ¿no? Que es un trepa, que lo que le interesa es tener buen rollo con gente del PSOE, también invita a policías a su programa, a gente del PP, bueno, fascistas de todo tipo, y sin embargo vemos cómo no quería realizar ese debate, por ejemplo, con un abogado de presos políticos. O sea, mientras daba voz al fascismo, mientras daba voz a reaccionarios de todo tipo, se la negaba, pues, a, por ejemplo, un abogado de presos políticos, y yo ahí dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? También la gota que colmó el vaso fue que se invitó al programa, bueno, gente que los conocíamos, a que cubrieran las primeras jornadas que hubo en Madrid por la amnistía, y en vez de aceptar, en vez de hacerse eco, Pablo Iglesias puso un mensaje en sus redes sociales pues atacando a los presos políticos, a las organizaciones de las que forman parte de los presos políticos. Y ahí ya dije, bueno, se ha acabado, y rompí tanto con Pablo Iglesias como con el resto de dirigentes de Podemos que estaban involucrados en ese programa. No me sorprendió cuando años después, bueno, crean Podemos y, bueno, son aún más trepas, están aún más domesticados de lo que estaban en aquella época final en la que yo rompo con ellos, que ya es decir bastante. Yo me imaginaba que ellos acabarían, no sé, enchufados en algún programa en La Sexta, pero bueno, dentro de su trepismo llegaron aún más lejos de lo que uno se podía temer, ¿no? Cuando uno no tiene principios de ningún tipo a la hora de, bueno, pues, escalar, entre comillas, ¿no?, porque eso es caer muy bajo, pues acaba llegando pues, a la vicepresidencia del gobierno, como ha llegado Pablo Iglesias. Yo, desde que rompo con los dirigentes de Podemos, antes de la creación de Podemos, no he vuelto a tener contacto de ningún tipo. Sí que me encuentro a Monedero en los camerinos de la televisión catalana, cuando nos invitaron al mismo programa. Él me quiso saludar y yo le negué el saludo, porque con quienes están siendo cómplices o culpables de barbaridades como esta, y podríamos citar muchísimas más, yo les niego hasta el saludo. Sí, como anécdota importante, porque aún muchas personas no la conocen, creo que es importante recordar que Pablo Iglesias encargó la canción a Valtònyc contra la monarquía para su programa La Tuerca. Valtònyc posteriormente fue condenado a prisión por esta canción, y Pablo Iglesias, tras habérsela encargado, lo dejó tirado sin ningún tipo de solidaridad. Este ejemplo tan explícito deja muy clara la catadura moral de este personaje. A mí el hecho de ser tan mediático me sigue costando muchísimo. Yo soy bastante tímido y aún me cuesta pues, seguir saliendo delante de las cámaras, ser tan conocido, que me pare gente por la calle, que cuando me paran es para darme apoyo, ¿no? Es para algo positivo. En muy raras ocasiones alguien me ha insultado por la calle, ¿no?, o algo parecido. Pero me sigue costando muchísimo, y claro, pues todo esto es una presión, también es una gran responsabilidad, ¿no?, porque tienes un gran altavoz y tienes que pensar cómo aprovecharlo bien, ¿no? Hay un grupo de apoyo cercano que son compañeros y compañeras de mi ciudad, que es la plataforma Llibertat Pablo Hasél.
Y aparte hay otros movimientos solidarios, como puede ser el Movimiento Antirrepresivo de Madrid, como puede ser el Movimiento Pro Amnistía de Barcelona y otros tantos pues, que se encargarán de echarme una mano, como se la echan a otros tantos represaliados, y que a través de sus redes sociales pues la gente podrá ver no solo las movilizaciones que va a haber, sino también pues, la forma de hacerme llegar una carta a prisión o cualquier otro tipo de ayuda. Es difícil llevar todo esto por más que estés mentalizado, pero bueno, intento quedarme con lo bueno, estoy contento en el sentido de que está sirviendo para que el mensaje se expanda más. Tengo mucha fuerza, que me lo da el orgullo, el tener la conciencia tranquila y saber que estoy haciendo cosas bien. También el tener gente cercana pues, que está conmigo. Y también, bueno, es una mezcla de muchas emociones porque también hay mucha impotencia, también hay tristeza, ¿no? Por el hecho de que se normalicen en muchos casos situaciones como esta y que no escandalicen lo suficiente, pero bueno, eso es así con tantísimas injusticias, no es nada nuevo, pero toda esa tristeza, también por el dolor que causan a mis seres queridos, se transforma en rabia, que es lo que da fuerza para tirar para adelante, y lo que tengo claro es que voy a salir fortalecido de esta como he salido fortalecido de tantísimos otros golpes.